En el canto de entrada oíamos: caminaré en presencia del Señor. Bueno, pues esto es lo que prácticamente a lo largo de toda su vida, en el sentido figurado y en el sentido real y literal, la vida de Santa Teresa de Jesús. Es la gran mujer andariega, como se le llamaba. Por eso digo que caminó y mucho por toda la península ibérica y caminó siempre en presencia del Señor. Ya desde pequeña ella era muy aficionada a leer los libros de caballerías que en aquella época estaban muy de moda. Pensemos en Cervantes y Don Quijote, estaban muy de moda, y ya desde niña le gustaba leer eso. Pero sobre todo, lo que quería ella, juntamente con uno de sus hermanos, quería ser mártir, quería irse, porque leía ahora vidas de santos, quería irse a tierras de misión donde se le pudiera martirizar y dar su sangre en el nombre del Señor. Una mujer de fe desde el principio. Una mujer delicada, enferma mucho tiempo, que incluso se le llegó a dar por muerta en algún momento porque estuvo 3 o 4 días en coma. Pero a pesar de su enfermedad, a pesar de ser una mujer delicada, como que intuyó que había que reformar el Carmelo y hacer nuevas fundaciones por toda España, con esa visión de carmelitas descalzos, de carmelitas más de una observancia más estrecha que la que en aquel momento había. Y bueno, y todo esto lo sabemos a través de sus escritos, unos escritos que, como digo, nos hablan por una parte de su vida, pero tenemos el libro de las fundaciones, donde nos va contando y narrando las dificultades, muchas veces muy fuertes, que tenía para poder fundar, la falta de dinero para poder fundar un convento, comprar un terreno, la enemistad a veces de algunos o algunas personajes nobles, como el caso de la princesa de Éboli. Es decir, tuvo que superar muchas dificultades. Tuvo grandes confesores y grandes asesores. Os decía hace un momento que en el siglo XVI los españoles tenemos que estar orgullosos, porque es que tenemos, pues no sé, un siglo repleto de santos. Y entonces ella tuvo relación con Juan de Ávila, tuvo relación con San Pedro de Alcántara, tuvo relación con, por supuesto, San Juan de la Cruz, Fray Luis de Granada, Francisco de Borja, Ignacio de Loyola, Juan de Ávila. Es decir, que es un siglo donde ella acudía a unos porque eran jesuitas, otros porque eran dominicos, a quien fuera, pero en ellos encontraba siempre ese fundamento para profundizar en su fe. Por eso las lecturas de hoy, que están pensadas para esta celebración de Santa Teresa, nos habla de la sabiduría y nos dice: el que observa la ley alcanza la sabiduría. Ella, aunque en algunos momentos fue molestada, por decirlo así, por la Inquisición de su época, sin embargo, siempre se agarró a la oración, a Jesucristo, y por eso tenía esos momentos de éxtasis donde hablaba en lo más íntimo con Jesucristo. El que observa la ley, ella se consideró siempre hija de la Iglesia. Y por eso,
alcanzó la sabiduría. Dice la lectura de hoy, la sabiduría le sale al encuentro como una madre y lo acoge como una joven esposa. Así adquirió ella la sabiduría, amando a la Iglesia y amando a Jesucristo. Lo alimenta, dice la lectura, con pan de inteligencia y le da a beber agua de sabiduría. Si se apoya en ella, no vacilará. Si se aferra a ella, no quedará defraudado. Esta es Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Y como dice el Evangelio, también se puede aplicar perfectamente a ella, precisamente por su entendimiento, su inteligencia de la fe. Era una mujer humilde, sencilla, dada a sus hermanas de religión, dada a su familia y dando testimonio de Jesucristo en todo su momento. Por eso el Evangelio de hoy nos dice: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Ella es mansa y humilde de corazón y por eso desentraña lo que es la fe en Jesucristo. Y luego nos dice el Evangelio: todo me ha sido entregado por mi Padre, nadie conoce al Hijo más que el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Hijo se lo ha querido revelar a Teresa. Y por eso tenemos testimonios de ella, como las Moradas, castillo interior, en lo mismo, camino de perfección, donde desde esa sencillez, desde esa humildad, en aquel tiempo, todo aquel que se consideraba un poco, digamos, culto, tenía que saber latín, porque casi todo estaba escrito en latín. Ella no sabía latín, porque parece que a las mujeres les estaba vedado el estudiar y el conocer la lengua latina. No sabía latín. Por lo tanto, no podía leer los grandes libros de las personas más cultas, que estaban escritos en latín. Pero, sin embargo, ¿cómo supo meterse en el interior del Evangelio, como os digo, en la entraña del Evangelio, teniendo esa intimidad con Jesús, llegando al éxtasis, como sabemos? Porque, como dice el Evangelio, a quien el Hijo se lo quiera revelar, a ella se le reveló. Y luego termina el Evangelio dándonos un consejo a todos nosotros. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. También en Teresa vemos esa misma figura de la cansada y agobiada por los afanes de sus fundaciones, por las dificultades con que se encontró, con la lucha que tuvo que seguir en la época contra la gente de su tiempo para seguir dando testimonio del Evangelio. Encontraréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Bueno, pues la palabra de Dios de hoy nos está como refiriendo a ese personaje tan nuestro como es Teresa de Jesús, que nace en Ávila, que muere en Alba de Tormes, pero que, como gran andariega, fundó conventos de carmelitas por toda la península, porque podemos hablar de Castilla y León, pero también de Castilla-La Mancha, en Malagón, también en Andalucía, en Beas de Segura, en Sevilla, en Granada. Es decir, que recorrió toda la península, en Toledo, lógicamente, que era la capital. Bueno, pues ahí tenemos
a Teresa, una mujer que vivió profundamente su fe, que nos dejó testimonio de ello, para que nosotros, o bien a través de la lectura de sus libros, o bien conociendo su vida que ha sido plasmada en el teatro, en el cine, en la televisión, ha sido plasmada la vida de Teresa, porque es curioso cómo en un momento histórico como el nuestro, donde la fe está en crisis, donde la sociedad parece que da la espalda a la fe, se han hecho obras de teatro, de cine, de televisión, engrandeciendo la figura de Teresa para ejemplo de todos nosotros. Pues que ella nos ilumine también a nosotros para vivir profundamente la fe.